compañeros, una vez más aquí presentándoles un video de la materia de electrónica de potencia aplicada. Nosotros somos el equipo número 9. Nuestro equipo está conformado por Luis Alberto Trinidad Hernández, Eduardo Díaz Cruz y un servidor, Asunción Carrillo. En este caso les traemos la presentación del ensayo para complementar más acerca de este. Vamos a hablar un poquito más acerca del tema, que fue funcionamiento de los arrancadores electromagnéticos, así como de los variadores de velocidad y de frecuencia. Todo esto para el control de velocidad de los motores eléctricos. Vamos a dar una pequeña introducción acerca de lo que son los variadores de velocidad en los motores eléctricos. En este tema vamos a analizar el funcionamiento de los arrancadores electromagnéticos y variadores de velocidad, así como variadores de frecuencia para el control de motores eléctricos, como les mencionaba antes. En este ensayo aprenderemos cuál es el principal enfoque de los rectificadores controlados. Este enfoque va guiado más al control de frecuencia para regular la velocidad de los motores eléctricos. Funcionamiento de los arrancadores electromagnéticos. Su principal función de este tipo de dispositivos es controlar un motor eléctrico en su arranque como en su parada, así como brindarle protección al mismo, lo que ocasiona que en la bobina, cuando pase la energía a través de ella, ésta se magnetizará, ya que cuenta con un núcleo de hierro, y como los contactos igual están formados por núcleos de hierro, se logra crear una atracción electromagnética, lo cual ocasiona que los contactos se cierren para así dejar pasar la energía eléctrica a través de los contactos, y con esto se activa el motor eléctrico. Los arrancadores se pueden clasificar en varios tipos, se los vamos a ir mencionando uno a uno. Empezaremos con el de contacto triple para motores de derivación. Este tipo de arrancadores consta de un resistor que se conecta en derivación por medio de 6 botones de contacto. Este funciona cuando se cierra el interruptor de línea. El operador podrá colocar manualmente el brazo del reostato de apagado al primer botón de contacto, lo cual hace que se transmita el voltaje de línea al campo. Otro tipo de arrancador es el de contacto triple para motores en serie. Este tipo de arrancadores sirven para el mismo objetivo que el de derivación, pero tienen una característica que es la protección contra bajo voltaje, es decir, con este, aparte de controlar nuestro arrancado del motor, vamos a obtener una protección. Esto significa que el voltaje de la fuente, si el voltaje de la fuente desciende hasta un valor muy bajo o a cero, el motor se desconectará automáticamente. Igual podemos encontrar otro tipo de arrancadores. Este es el de contacto doble para motores en serie. Este tipo de arrancadores cuenta con una protección al motor cuando este funciona sin carga, lo que significa que si se quita la carga cuando el motor está trabajando, el arrancador desconectará el motor de la fuente de energía para evitar que éste se desboque. Vamos a ver lo que son los variadores de velocidad. Un variador de velocidad es un conjunto de dispositivos que se emplean para controlar la velocidad giratoria de los motores eléctricos. Existen 3 tipos de variadores de velocidad. Están los mecánicos, los hidráulicos y los electrónicos. Dentro de esta categoría podemos encontrar 4 tipos de variadores de velocidad. Empezaremos con los variadores para motores en CC, es decir, corriente continua.
Este tipo de variador es un rectificador controlado basado en tiristores para accionar los motores. También se reconoce como variador electrónico o de accionamiento a tiristores. Este sistema de control reemplaza a los autotransformadores variables desde hace ya 25 años. Se ha obtenido para afrontar las aplicaciones más comunes utilizando los tiristores y otros componentes de última tecnología a nivel mundial a un tamaño reducido y reduciendo también los costos. El segundo tipo es el variador de velocidad por corrientes de eddy. Este tipo de variador está formado por un motor de velocidad fija y un embrague de corrientes de eddy. El embrague contiene un motor de velocidad fija y un rotor de velocidad variable, separados por un pequeño entrehierro. También consta de una bobina de campo, cuya corriente puede ser regulada, la cual produce un campo magnético que determinará el par mecánico transmitido por el rotor de entrada al rotor de salida. De esta manera, a mayor intensidad de campo magnético, mayor par y velocidad transmitidos, y a menor campo, menores serán el par y menor será la velocidad que éste transmita. El control de la velocidad de salida de este tipo de variadores generalmente se realiza por medio de lazo cerrado, utilizando como elemento de retroalimentación un tacómetro de corriente alterna. Por último, vamos a hablar sobre otro tipo de variador. Este es el variador de deslizamiento. Este tipo de variador solo se le aplica a los motores de inducción de rotor por devanado. El último tipo de variador es el de motores de corriente alterna. También se le conoce como variadores de frecuencia. Su función de este tipo de variadores es que nos permiten controlar la velocidad en motores de inducción, ya sea de jaula de ardilla, como rotor de devanado, así como los motores síncronos, mediante el ajuste de frecuencia en la alimentación del motor. Por último, vamos a ver lo que son los variadores de frecuencia. Primero vamos a empezar definiendo qué es un variador. Un variador de frecuencia es un dispositivo electrónico que nos permite controlar motores eléctricos por medio del control de la frecuencia. Los puede haber de corriente continua, que son variación de tensión, y corriente alterna, que son variación de frecuencia. Los variadores están compuestos por 4 etapas, las cuales son etapa rectificadora, etapa intermedia, inversor y etapa de control. En la etapa rectificadora, su característica es que en esta etapa se convierte la tensión de alterna a continua, utilizando lo que son los diodos, tiristores y otros componentes electrónicos. La etapa intermedia es la etapa donde se filtra la tensión y se reduce el número de emisión de armónicos. En la etapa de inversor se convierte la tensión continua en otra tensión y la frecuencia mediante la generación de pulsos. En la actualidad, para la elaboración de variadores de frecuencia se usan los IGBT para generar los pulsos controlados de tensión. Y por último, en la etapa de control, como su nombre lo indica, lo que se hace es controlar los IGBT para generar los pulsos variables de tensión y frecuencia. Además, se controlan los parámetros externos en general. ¿Cómo funciona un variador de frecuencia? El funcionamiento de un variador de frecuencia se ocurre cuando se alimenta el motor con un voltaje de corriente alterna. Lo primero que hace es convertir la corriente alterna en corriente directa.
por medio de un puente rectificador. Pueden ser diodos o SCR. Este voltaje es filtrado por un banco de capacitores internos con el fin de suavizar el voltaje rectificado y reducir la emisión de variaciones en la señal. Posteriormente, en la etapa de inversión, la cual está compuesta por transistores IGBT que encienden y apagan en determinadas secuencias enviando pulsos para generar una forma de onda cuadrada de voltaje de corriente directa a una frecuencia constante, y su valor promedio tiene la forma de onda senoidal de la frecuencia que se aplica al motor. El proceso que realizan los transistores en los variadores de frecuencia se le llama PWM, y como pueden observar aquí, esta es su gráfica, que podemos ver el voltaje, cómo se comporta. Y pues eso fue lo que es el subtema de variación de frecuencia. Como conclusión, en el desarrollo de estos temas pudimos aprender el funcionamiento de los arrancadores, variadores, tanto de frecuencia y velocidad, ya que en todos ellos se usan dispositivos de potencia, tales como diodos, tiristores y transistores. Así como también pudimos darnos cuenta de que los variadores y arrancadores los usamos en la vida cotidiana y están presentes en los que son motores, ventiladores, aire acondicionado, entre otros. También notamos la importancia que tienen estos dispositivos, ya que le dan un mejor funcionamiento a las máquinas y aparatos, tanto en la industria como en casa de cada uno de nosotros. Bueno, compañeros, esto ha sido todo. Espero que le haya sido de agrado este ensayo y hayan aprendido un poco más.